Entre los seres imaginarios que pueblan la memoria infantil y que perviven en las narraciones y en las películas, se encuentran unas mujeres que visten de negro, hacen hechizos y encantamientos y a veces hasta pueden volar. Pero se dice que haberlas haylas, así que a lo mejor no son tan irreales. La lengua desatada se detiene hoy en la palabra bruja. Las brujas en nuestra tierra no son meras protagonistas de los cuentos infantiles, son mucho más que un elemento más del paisaje imaginario. Han formado parte de la vida cotidiana de nuestros pueblos y nuestras ciudades y a través de ellas nuestros antepasados han encontrado respuesta a numerosas incógnitas relacionadas con el mal. Las brujas han sido personas de carne y hueso, con nombres y apellidos, sobre las cuales se han vertido estigmas de compleja interpretación. Encantado, como siempre, volver otra vez a este programa tuyo y a esta ventana que abrimos a la provincia para conocer el mundo de las palabras y la cultura que está enredada con esas palabras. Es verdad, vamos tirando de palabras y con eso van saliendo tradiciones, costumbres e ideas de nuestros antepasados, que bueno, algunas están todavía vigentes. Las brujas, por ejemplo. Hoy hemos pensado que, ya nos lo decías tú en el último programa que tuvimos, hablando del imaginario colectivo, decías que las brujas merecen página especial, porque han estado siempre muy presentes y es cierto que también están en la literatura infantil, en los cuentos, siempre nos las imaginamos con esos gorros picudos, volando en una escoba. ¿Tienen algo que ver con las brujas de verdad de la cultura tradicional? Alguna conexión hay, es verdad que hemos construido un estereotipo y hoy estamos tan alejados de lo que fue el fenómeno de las brujas en la vida cotidiana que nos parece imposible, es decir, los jóvenes hoy no pueden entender, los niños no podrían imaginar que hace 50 años todavía en muchos pueblos de la provincia, quizá todavía hoy, 2023, todavía quizá haya algún caso, pero en muchos de nuestros pueblos, en la mayor parte de nuestros pueblos de la provincia, nos encontramos con que había personas de carne y hueso que recibían este San Benito y que la gente entendía o creía que eran brujas, es decir, las brujas estaban integradas en la vida cotidiana. Y claro, supongo que no sé si se evitaban o a veces al contrario, ¿no? A ver, el problema o el temor hacia las brujas es un temor derivado del hecho de que se cree que es un personaje que esencialmente está ahí para hacer daño, para hacer mal. Por consiguiente, ese mal está integrado en el día a día y la gente, sobre todo, procuraba evitarlo. Es decir, si lo aplicamos al mundo de la salud, decimos más vale prevenir que curar. Bueno, pues también aquí, la gente, claro que intentaba prevenir, evitar esta influencia maligna de las brujas con una enorme cantidad y un arsenal verdadero de elementos protectores o profilácticos contra las brujas, llamémoslos amuletos o como queramos llamarlos. Pero eso está presente, está ahí, es decir, no es una imaginación. Es decir, cuando hablamos del imaginario e incluimos las brujas es porque realmente en nuestro imaginario hemos construido una bruja prototípica, pero en realidad la bruja cotidiana respondía a muchas características reales e insisto, como eso era algo real que nos amenazaba en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestras actividades, pues las fórmulas protectoras las encontramos en el mundo circundante y cuando visitamos, por ejemplo, la provincia, no somos conscientes de que hay guiños que nos están diciendo detrás de eso hay una creencia profunda y antigua en las brujas. Pues ahora iremos en detalle con algunas de estas cosas. Yo decía a ver las haylas, que es una expresión que la RAE recoge y dice, llama la atención sobre algo muy particular, que es esa Y que hay en el medio, haylas. Hay las, o sea que se une lo que es el pronombre detrás. Ocurre también en doy-te o voy-me, que son expresiones que suenan muy antiguas. Bueno, ya me has contestado, a ver, las haylas, desde luego, son de carne y hueso, tú las has estudiado mucho, significa que hay un rico patrimonio inmaterial tras ellas, como nos acabas de decir, y claro, estamos hablando de brujas en femenino, no hablamos de brujos. A ver, realmente cuando a mí se me pregunta, tú me preguntas y otra gente, pero bueno, hay brujas realmente, y yo le digo, mira, yo durante 10 años, entre el año 82 y el año 92, recorrí la región recabando un montón de informaciones para ese libro que se publicó en el año 1992. Hay una casuística tan
abundante, tan impresionante de casos reales. No es que te cuenten cuentos, no es que te cuenta alguien que a ella, esa persona le pasó, que le pasó a su madre, que le pasó a su hijo, que le pasó a su tío. Estamos hablando de casos reales de personas de carne y hueso, y por consiguiente esa casuística lo que nos dice es que efectivamente estamos ante una enorme cantidad de patrimonio creencial, porque de eso estamos hablando de patrimonio creencial que evidencia que desde luego en nuestra vida cotidiana, en nuestro entorno, esto ha sido real. Y en esa casuística no están encerrados lo que podríamos denominar las señas de identidad de nuestras brujas, que tienen algunas diferencias con las brujas de otras partes de España. Y entre esas diferencias nos encontramos con el hecho de que en nuestra tierra, y me referí en términos generales hablaríamos de la región y en particular de la provincia de Salamanca y del antiguo Reino de León, nos encontramos con que las brujas aquí son por esencia mujeres. Nunca hay hombres que ejerzan la brujería. Claro que hemos oído hablar de brujos, pero en nuestra tierra, cuando hablamos de brujos, no hablamos de hombres que ejercen la brujería, sino de hombres que luchan contra las brujas, es decir, de sanadores o de curanderos que tratan las enfermedades, sobre todo que provocan las brujas. Eso en cuanto al ejercicio protagonista de la brujería. No hay hombres ahí, pero sí hay hombres en el mundo de las brujas, pero son hombres secundarios, son pues como monaguillos de las brujas, ayudantes de las brujas. ¿Y esos son los zánganos, por ejemplo? Efectivamente, eso en nuestra tierra se le llama zánganos. El zángano es el hombre que anda con las brujas, que a veces le acompaña a sus reuniones, pero nunca ejerce la brujería. Y es muy curioso, fíjate el nombre que se elige, zángano. Si buscamos un paralelismo con el mundo de las abejas, es evidente, es decir, es la mujer, es lo femenino lo que triunfa, lo que reina, lo que lleva la voz cantante. El hombre tiene un papel secundario, desde luego simplemente instrumental, pero nunca nunca es protagonista. Así que se habla de brujas y zánganos. Zánganos que también pues tiene que ver cuando a alguien le llaman es un zángano, que es un holgazán, ¿no? Porque no hace nada, porque no tiene un papel esencial. Bueno, es que está trasladado del mundo de las abejas. Así que ya tenemos las ailas, tenemos brujas, tenemos zánganos y tenemos el mal, así con mayúsculas. Las brujas, nos decías antes, siempre hacen el mal, no hay brujas graciosas de estas de las películas. En nuestra tierra no, por ejemplo en Galicia si se habla, las meigas tienen diferentes tipologías, las hay que ayudan a resolver enfermedades. En nuestra tierra la bruja hace mal, y el mal que hace es sobre todo un mal que provoca a través de la mirada, por eso hablamos del mal de ojo. El mal de ojo, que es un mal que afecta no solo a la salud de las personas y de los animales, que sí, un niño que deja de comer, que no duerme, que llora permanentemente, es decir, que adelgaza, que realmente a los padres le genera una preocupación porque ve que no controla esta situación, ¿no? Bueno, pues realmente esos niños que sufren esa posible influencia negativa de las brujas nos ofrecen un primer, digamos, muestrario de cómo la brujería lleva a la realidad de cada día el problema de ese mal de ojo, que es una enfermedad, como digo, pero no nos quedemos ahí, ni siquiera en el hecho de que pensemos que el mal de ojo solo afecta a los niños. En primera instancia a los niños pequeños, luego a los niños más mayores, a las personas enfermizas, a los ancianos, y vamos progresando, pero en general puede afectar a cualquier persona, y afecta a los animales. A un animal que de pronto aborta y no saben por qué es, pues encontramos fácil explicación, no sabemos una razón científica, pues es que le han echado un mal de ojo, ¿no? Y de ahí pasamos a las actividades, a la matanza. La gente tenía enorme miedo de que, y un día lo tratamos en el programa, ¿no? De que se le echase un mal de ojo a la matanza y no se curase, y por eso hacía un montón de las cruces sobre la carne, que lo vimos, un montón de cosas. Bueno, el mal de ojo es una influencia negativa, pero cuidado, no es algo específico o exclusivo de las brujas. Mayoritariamente lo provocan las brujas según la creencia popular, pero el mal de ojo, sobre todo el mal de ojo que afecta a la salud de las personas, es algo que puede provocar una persona cuando tiene mucha envidia de otra. Es algo que puede provocar una persona con un defecto en la vista. De ahí que parece que me ha mirado un tuerto, ¿no? Claro, eso es, pero viene por el hecho de que las personas con problemas, con algún defecto en la visión, podría provocar un mal de ojo a través de la mirada. De hecho, muchas veces buscamos una manera de contrarrestar con ciertos signos, que luego si quieres hablamos cuando hablemos
hablemos Sí. de la protección y de la higa y algunos de los recursos que hay, ¿no? Entonces, bueno, esa influencia maligna afecta, como digo, a una enorme cantidad de actividades y viene derivado por las brujas, por las personas con defectos, por las personas envidiosas y, curiosamente, esto la gente no lo sabe, también cuando se halaga en exceso a alguien. Yo suelo poner el ejemplo cuando hablo de este tema de mi propia abuela materna, que con mi hijo en brazos lo cogía, lo tocaba, no veía casi, lo acariciaba y decía, qué bonito, qué rico, qué gordito, y de pronto se quedaba parada porque ella misma se daba cuenta de que estaba en peligro de provocarle un mal de ojo. ¿Cómo iba a querer mi abuela provocarle un mal de ojo a su bisnieto, a ¿no? base de halagos. A base de halagos. Y por eso cuando se enhebraba una serie interminable de halagos, había que parar. Y mi abuela decía, que Dios le bendiga, ¿vale? Y eso cortaba un poco ese posible efecto. Claro. Esto es algo que no, o sea, que no se conoce, pero que sí que esa influencia negativa que conocemos como mal de ojo, pues puede ser provocada por diferentes, digamos, agentes que no solo son las brujas. La luna llena provoca algo muy parecido que llamamos no mal de ojo, sino alunamiento, pero es lo mismo. Decían las madres, ay, si tengo que sacar a mi hijo con la luna llena, le tengo que tapar la cara para que no le coja la luna. La luna llena en el rostro del niño le provocaba ese mal de ojo, alunamiento, como queramos. Qué miedos, ¿verdad? Y qué maneras de protegerse de ese miedo. Antes has mencionado la higa, Sí. que es un gesto, una cosa parecida a esto, Es esto, ¿no? sí, es Este un puño, gesto, un puño cerrado, con el dedo pulgar con el metido dedo entre pulgar. el índice y el... Decías que había también otra forma de hacerlo, ¿no? Con Es ese- que hay diferentes higas. A ver, la higa es una mano. De ahí viene el efecto protector. Los antropólogos suelen coincidir en que el hecho de que se utilice una mano para luchar contra el mal de ojo es porque es una herramienta, un arma primaria. Tú me haces daño con la mirada y yo con mi mano puedo anular esa influencia metiéndote los dedos en los ojos. Bueno, de ahí viene el hecho, por ejemplo, en la cultura islámica se utiliza la mano de Fátima. Es lo mismo. Si es que tenemos tantas hermandades Al final culturales todo está que tan relacionado, claro. ¿verdad? Entonces, pero quizá la higa más conocida, la figa, la cigua, que se llama por el norte también, es esto, es un puño cerrado con el dedo pulgar metido ahí. Pero ahí existen otras como esta. Esta es la higa cornuaria, que se llama, y que es muchas veces la que Muy heavy, utilizamos ¿no? Queda cuando, muy heavy. sí, cuando queremos contrarrestar un efecto negativo, decimos, toquemos madera, ¿eh? Y buscamos, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes formas de higas, que la más conocida es esta, desde luego, que nos servirían para protegernos contra esas influencias negativas que... Sobre todo contra el mal de ojo, porque por ejemplo contra el alunamiento se utilizan las medias lunas o crecientes de lunas, ¿no? Son los más comunes. Y en esos elementos protectores, no sé si quedarme así ya, ¿eh? Porque antes has Por si dicho acaso. la higa, las brujas, tal, ha pasado una paloma así Sí. rápidamente, aquí nos pasan algunas cosas raras hoy, no sé si quedarme así. Te decía que entre esos elementos protectores que tú nos has mencionado en otros programas, pues había, si no recuerdo mal, en algunos sitios ponen unas ramitas, una especie de escoba, ¿no? En el, A ver, ¿cómo era aquello lo de- que se suele utilizar es que hay muchos elementos protectores. Decía que cuando viajamos y vamos por nuestro pueblo no nos damos cuenta de los ramos que están colgados en Los las ramos, ventanas, en claro. los balcones, de unas cruces que hay en algunas puertas. A ver, la cruz es un elemento universal en el mundo cristiano, ¿vale? Así que encontramos, por ejemplo, a partir del ramo bendito o bendecido del Domingo de Ramos, encontramos la colocación de ese ramo en los balcones, en las ventanas, en muchísimos de nuestros pueblos, que evitaban la caída de rayos en la casa y la entrada de las brujas. Pero con esos ramos bendecidos, también con una navaja se cortaban trocitos de troncos y se hacían cruces. Yo recuerdo, hay una puerta, yo creo que es la puerta con más cruces que he visto en Buenavista, que no está tan lejos de aquí. Hay una puerta, un cuartón de una puerta con hasta 8 cruces hechas con el ramo del Domingo de Ramos y clavadas en la puerta. En algunos pueblos lo vemos todavía, esas cruces, o vemos los ramos, o vemos cruces, por ejemplo, hechas con hierbas de San Juan en la zona de Macotera, ¿vale? A veces, en lugar de ser esas cruces que elaboramos, son directamente cruces de metal, como la cruz de Caravaca, que Claro. goza de una enorme devoción popular, ¿no? O cruces hechas con hojas de laurel, que se hacían el Viernes Santo, el Domingo de Ramos, mientras el sacerdote estaba en el sermón,
a la gente durante el sermón, hacía estas crucecitas, no sé cómo se lo tomarían los párrocos, pero era común porque decía que si no, no funcionaba. Esa cruz que se hacía solo funcionaba, las de las hojas, de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, y estas hierbas que yo te decía de las chimeneas. Esto habitualmente son, digamos, los ramos del Domingo de Ramos son los más habituales y son los que nos protegen. Ese mal, digamos, por las ventanas. ¿Sabes qué pasa? Que las oquedades de las casas, puertas, ventanas y chimeneas, sobre todo, es por donde el mal podía entrar. Es por donde hay que proteger. Claro, por eso yo que sé, pues por ejemplo, en las bocallaves que protegen las cerraduras de las casas antiguas, aquellas de llave de hierro, a veces encontramos en las bocallaves una pequeña cruz arriba, porque como se decía que las brujas podían convertirse en un mosquito y meterse, si la bruja entraba por allí, de pronto encontraba esa cruz y se paraba, y no podía afectar, no podía hacer mal dentro de la casa. Las chimeneas, encontramos en Villarino de los Aires, hoy, a día de hoy, hay casas donde todavía colocan en las chimeneas cacharros de barro, damajuanas de cristal con agua bendita dentro, porque allí todavía quedan residuos de aquella creencia en las brujas. Entonces, cualquier hueco de la casa puede ser lugar por donde entra. Hay que protegerla y utilizamos una enorme cantidad de recursos. Bueno, en la puerta, perdona, por ejemplo, porque vemos en muchos sitios estos sagrados corazones. Ah, sí, los detentes, ¿no? Los detentes. Los sagrados corazones son muy comunes y vienen del mundo de la protección del individuo. Se le cosían por dentro a los chicos que iban a la guerra o al servicio militar para que no murieran por una bala. Bueno, pues esos sagrados corazones los vemos en las puertas. Yo qué sé, en San Martín del Castañar, en el dintel de una puerta, hay un precioso detente entre dos corazones tallados en la piedra de cantería, que es una preciosidad. Aprendamos a mirar con otros ojos cuando paseamos por nuestros pueblos y vamos a encontrar muchas de estas cosas. Hay que fijarse, desde luego. Paco, estamos aquí en el huerto de Calisto y Melibea, en un lugar donde a la puerta tenemos una escultura preciosa que nos recuerda la imagen de la Celestina, que no era una bruja, era una hechicera. No se puede confundir, no se debe confundir, además, porque entre otras muchas diferencias, las brujas no actúan por interés económico. Nuestras brujas, repito, que en el norte, en Galicia, por ahí puede haber alguna tipología más próxima a la hechicería. Nuestras brujas no. La hechicera aquí, que refleja muy bien el arquetipo de la Celestina, responde a alguien que existió en los archivos de la catedral. Existen documentos que nos hablan de mujeres acusadas de prácticas como la de Celestina. ¿Y qué era lo que hacía? Bueno, pues tenía conocimientos mágicos para actuar sobre todo en tema de amor y sobre todo porque sacaba un beneficio. Claro. Había un oficio y un beneficio, y eso en la brujería no existe. Esa es una de las muchas diferencias, aparte del hecho de utilizar las artes mágicas en cuestiones amorosas, ¿no? En el tráfico amoroso, de los intereses amorosos, incluso de intereses sexuales, ¿no? De contactos sexuales. Así que aquello era otra cosa, era una alcahueta, una hechicera, pero no una bruja, que es de lo que estamos hablando hoy. Lo que pasa es que tú dices, las brujas eran de carne y hueso, eran señoras que había en el pueblo, todo el mundo sabía quiénes eran, pero ojo, hay una palabra que es metamorfosis, porque parece ser que las brujas no siempre toman forma A ver, las brujas... identificable de persona, ¿no? Te comentaba antes cómo en esa casuística, en esos cientos y cientos de casos que yo recogí durante 10 años, ahí en lo que me contaron sabemos que eran mujeres, lo que hacían, el mal de ojo, cómo se protegían, y también se habla de las reuniones y se habla de de las metamorfosis. Las metamorfosis de las brujas es uno de los elementos característicos de estos personajes, pero que esto viene del mundo antiguo, es decir, incluso antes de las religiones antiguas, sabemos que ya existen personajes de los cuales se dice que se transforman en el mundo celta, en fin, sí. hay religiones, y en las religiones clásicas, en fin, hablamos de, aparecen en textos fundamentales estos, se habla de las brujas de Tesalia, que se transformaban, o sea, que no es algo que afecte solo a nuestras brujas, que realmente... Sí quiero aclarar una cosa, todo lo que yo estoy contando es sobre todo algo que yo recogí de la tradición oral, testimonios de gente que venía recogiendo, que venía heredando de los antepasados todas estas cosas que estoy contando. Esto no tiene que ver, digamos, con la documentación o con la historia y con el respaldo documental que esa historia tiene, pues yo qué sé, a través de la Inquisición y de otros asuntos que también tienen su perfil en relación con las brujas.
Un apunte muy rápido de una palabra que has dicho, que es aquelarre, que aquí aquelarres no hacían las brujas, o sea, no se llamaban así, ¿no? Se llamaban reuniones. Hacían esas reuniones, sí apunto, que lo deje sin concluir, lo digo muy rápido, las metamorfosis, claro que las brujas se transforman en todo lo que quieren, salvo en personas, se transforman en animales, eligen los de color negro sobre todo, se transforman en una piedra, de manera que van en lo que ellos quieran. Y lo más curioso quizá de nuestra provincia es que los remolinos de polvo que se forman en el verano, por aquí los llaman brujas, directamente, no es que... Y claro que se decía que era una bruja, decían que eran brujas recién casadas que andaban por él. Entonces, y se protegían haciéndole una cruz así con el dedo y les invocaban con determinados conjuros. El aquelarre, la palabra aquelarre es una palabra vasca. En el mundo vasco, desde luego, la presencia de la brujería es una presencia enormemente importante, sobre todo por lo que tiene que ver con el peso histórico a través de la Inquisición, pero también porque las culturas matriarcales de la diosa Mar y todo, pues han arropado el mundo de las brujas de una manera muy particular. Insisto, la palabra aquelarre es una palabra del mundo vasco que se ha trasladado y que hoy es universal y la conocemos, pero aquí no se me hablaba nunca de aquelarres. Cuando yo hablaba con los campesinos se me hablaba de reuniones de brujas. Se reúnen generalmente un día a la semana, generalmente tienen un lugar específico, se reúnen por comarcas, incluso si es en un pueblo tienen lugar, siempre tienen predilección, pues por ejemplo por los lugares, por los valles más que por las zonas altas, por los despoblados, y luego ese sí, es la gran reunión de las brujas, alguna de ellas le hemos comentado, es la noche de San Juan en los Arenales de Sevilla. Claro, así es. Bueno, cuando venga un remolino de polvo ya estaremos ojo a visor por si acaso. Antes de que vayamos a nuestras secciones habituales del programa, ya muy rápido te voy a preguntar por cómo se traspasaban los poderes, porque aquí piensas en Asterix y Obelix y en Panoramix, que guardaba su poción mágica y que no le pasaba a nadie esa receta. ¿Las brujas pasaban las recetas o no? A ver, lo que está claro es que no hay un máster, ni siquiera la Universidad de Salamanca puede crear un máster para enseñar el oficio de la brujería. La tradición oral nos dice que las brujas se transmiten entre ellas estos poderes y estas capacidades mágicas, ¿no? Y lo hacen ¿cómo? Lo hacen en el momento de morir. Justamente cuando están a punto de morir, la bruja, a la persona que toquen, la última persona que toquen, o bien con su mano o bien con un objeto, le transmiten directamente los poderes. Así que se produce por transferencia directa. La gente tenía tanto miedo que cuando una bruja estaba a punto de morir, ni siquiera se acercaban cerca de la casa porque pensaban que podía salir corriendo, te tocaba, porque a veces te lo transferían sin tu voluntad. Es verdad que en ocasiones lo más común es que quien quería recibirlo le daba la oportunidad. Y para eso era muy curioso porque había una creencia que decían que si tú le engañabas a la bruja haciéndole creer que estabas dispuesto a recibir sus poderes, ¿no? Y le dabas, por ejemplo, el palo de una escoba, la bruja la agarraba y en el momento de agarrarla la soltabas tú. Sus poderes quedaban en la escoba, esta escoba empezaba a volar por los aires, tú cogías, por ejemplo, unas tenazas de la chimenea. Con las tenazas lo cogías, lo arrojabas al fuego y ahí desaparecían para siempre sus poderes. Mira, pero qué interesante eso de las escobas, ¿no? Que siempre han tenido una simbología muy relacionada con las brujas. Que aquí para reunirse, en nuestra tradición nunca hablaban de utilizar la escoba, es curioso. En los testimonios que ahí me contaron los campesinos de prácticamente toda la región, nunca la escoba es un vehículo de transporte imprescindible, no. Para volar tienen que estar desnudas, aplicarse una crema, decir unas palabras, pero la escoba no es necesaria. No es necesaria. Bueno, nos quedan un par de minutillos, Paco, y tengo muchas cosas que contarles a los espectadores que están en casa y que pedirte a ti, porque vamos a incluir una pequeña sección nueva que vamos a llamar la palabra chunga. Chungo, dice el diccionario, que es que tiene mal aspecto o que está estropeado, enfermo o en mal estado. Entonces yo voy a pediros a los invitados que me traigáis una palabra chunga, que además vamos a destruir aquí en vivo y con una máquina destructora que acabamos de traer. Que tengo aquí, ahí además. Ahí tienes una máquina destructora, es todo muy manual. Sí. Y entonces te voy a pedir que me digas qué palabra me has escrito ahí, que no la he visto todavía, y cuál es la palabra chunga. Cuéntame, pues mira, Paco. yo más que la palabra en sí, que puede ser una palabra incluso armoniosa en la construcción, fonética, es una palabra cuyo contenido es algo que a mí me provoca mucho rechazo. Hoy lo que el significado, que es la palabra fundamentalismo. La palabra fundamentalismo tiene que ver con las actitudes y los posicionamientos de mucha gente hoy que no permite la permeabilidad en las ideas. Yo no digo
estoy un poco con José Antonio Marina, el filósofo, en el sentido de que no todas las ideas son aceptables y son respetables, no. Lo que es respetable es que tú puedas expresar tus ideas, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que yo he traído esta palabra porque el fundamentalismo, que tiene su origen sobre todo en el mundo religioso y en el mundo islámico, ha traspasado y hoy se utiliza para todo. El fundamentalista es aquel que se atrinchera en un posicionamiento mental, de pensamiento ideológico, sin capacidad de escuchar a los demás. Pues y ese fundamentalista hay que triturar pues vamos a ello. rápidamente el fundamentalismo. Sí. Vamos a ver si nos funciona, ¿eh? Yo Porque creo que están las brujas por aquí dando la lata. Sí, perfecta. Mira, la destruimos. Sobre todo destruimos lo que significa. Fundamentalismo destruido, no nos gusta nada. Ahora te voy a pedir la palabra chula, porque tenemos la chunga y la chula. Pero antes quiero que me recomiendes muy rápidamente un libro. Yo ya dije al principio, creo que lo mencioné, brujería y otros oficios populares. Muy difícil de localizar. De la magia difícil de conseguir. Porque ese es del año 92, pero bueno, ahora que en la feria de otoño, a veces a en, lo mejor se puede en el encontrar, libro, ¿no? un libro de Paco, descatalogado se puede encontrar. Pero yo sé que tú, hace muchos años. Lógicamente, me traes otra recomendación. Sí. Dime cuál. A ver, yo, aun cuando en general se tiende a recomendar libros de creación literaria, de poesía, de novela, yo creo que el ensayo es muy importante y hay que reivindicarlo. Yo alguna vez he propuesto en el programa, ¿no? Yo creo que hoy es el día, porque además para reinventar nuestro posicionamiento mental con respecto a las brujas es bueno leer a personas de tanta autoridad como Julio Caro Baroja, que es uno de los padres de la antropología española. Él hizo un libro que es un libro básico, que se llama Las brujas y su mundo. Pero aclaro una cosa, la gente cree que leer un ensayo lleno de erudición, como puede ser este, con notas a pie de página, te obliga. No, tú puedes prescindir de las notas a pie de página porque no es necesario saber exactamente de dónde está todo. Tú lee el libro, disfruta y ve el enorme bagaje histórico y cultural que hay detrás de las brujas. Y para eso leer a Caro Baroja y Las brujas y su mundo es fundamental. Siempre es recomendable. Y bueno, ya para irnos, en blanco tengo aquí, es que tengo que sacar estas son del año pasado, de la temporada pasada. Qué maravilla. Que no las tiro, tengo todas guardadas. Hay que hacer un diccionario con esto. Apapacho, berrendo, o sea, están aquí todas, no las voy a tirar. Nos meten prisa porque nos tenemos que ir, así que Paco, la palabra. Yo sugiero una palabra que me gusta mucho acústicamente y que es una palabra que yo recogí en la zona del campo de Yeltes, que es sílfare. 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 ¿Qué es el sílfare? Es ese viento frío que cuando estamos en casa oímos que silba, y que a veces se cuela por una rendija de una puerta que está mal cerrada, sobre todo aquellos que tenemos la experiencia del mundo rural, ¿no? Y que decimos, ¡ay, qué gustito estoy en casa oyendo! Ese es el sílfare. Ese es el sílfare, no vendrá con bruja el sílfare, ¿no? A lo mejor ahí... Pues bueno, podría entrar por una rendija, ¿eh? Pues nada, aquí metemos esta palabra preciosa que nos trae Paco Blanco. Muchísimas gracias por haber venido, Paco. Muchas gracias, y por habernos Ana. reencontrado en esta nueva temporada. Y enhorabuena por reemprender el camino. Muchísimas gracias, Un Paco. placer. Nosotros nos vamos, nos encontramos aquí en una edición de La Lengua Desatada.